obviamente. El VIH es una enfermedad bastante prevalente a nivel mundial, sobre todo afecta en el continente africano con un montón de muertes a nivel anual. En España, en los últimos años, se diagnostican bastantes casos al año, sobre todo pues, también en pacientes hombres que tienen sexo con hombres. Y de media, o sea, el 75% de los nuevos diagnósticos son hombres con una edad media de 36 años. Y es que, bueno, la población VIH, pues en las últimas décadas, como sabéis, han aumentado la supervivencia, pues gracias a los tratamientos antirretrovirales. Y esto ha hecho que diferentes infecciones y diferentes tipos de cánceres que ya son prevalentes en la población general, pues alcancen cierta importancia en esta población, ¿no? Y aquí, en este sentido, en este contexto tiene sentido hablar del virus del papiloma, que es causante, como ya sabemos, del 100% de los cánceres cervicales y hasta el 90% de los cánceres anales, ¿no? Este es un ejemplo muy bueno de cómo de una infección podemos desarrollar cáncer. Bueno, esto queda en medio de esto. Pero bueno. Con este virus del papiloma, realmente lo que hace es codificar por varias proteínas, entre ellas E6 y E7, ¿no? Que son genes inhibidores supresores de tumores, ¿vale? Con esto alteran el ciclo celular y realizan cambios que pueden llegar a desarrollar el cáncer anal. Y es que el virus del papiloma es un virus pues, altamente frecuente. Hasta el 80% de la población en algún momento estará o será infectado por este virus. Los fenotipos más frecuentes son el 16 y el 18, que son los que tienen mayor poder oncogénico. Y luego el 6 y el 11, que son los causantes de los condilomas. ¿Vale? Sí. Sí, realmente tienen ese aspecto, como de coliflor, de brócoli. Y en nuestra población de pacientes que seguimos aquí con VIH, realmente es altamente frecuente. Como veremos, el 73% de los hombres que seguimos aquí tienen infección por el virus del papiloma en el canal anal, que llega hasta el 84% de los hombres que tienen sexo con hombres, e incluso hasta el 42% de hombres que tienen sexo con mujeres también tienen presencia de este virus en el canal anal, siendo por una coinfección por múltiples genotipos hasta el 68% de ellos. Y las mujeres también tienen una alta prevalencia de este virus en el canal anal, casi alcanzando el 30% por diferentes genotipos. Un poquito lento. Vale. Pero ¿cómo llega el virus del papiloma y cómo actúa a nivel anal para desarrollar cáncer, ¿no? Pues a través de las relaciones sexuales se provocan pues, diferentes fisuras, heridas, ¿no? O microfisuras en la mucosa anal, y ahí es donde el virus del papiloma llega, alcanza a la membrana basal y ahí empieza, pues, como decíamos, a hacer las alteraciones en el ciclo celular y hace una progresión con lesiones que pueden llegar a desarrollar cáncer, ¿no? Las lesiones en un principio serán leves, tipo AIM-1, que son displasias leves, que alcanzan pues, menos del tercio de la mucosa anal. Puede ser AIM-2, entre 1/3 y 2/3, y una AIM-3, que sería más de 2/3 de la mucosa anal. Cuando ya alcanza el espesor completo, se trata de un carcinoma in situ, y si ya rompe la membrana basal e invade, entonces estamos hablando de carcinoma invasivo. Esta es la secuencia que realmente provoca el virus del papiloma en la mucosa anal, pero bueno, no es únicamente en una dirección, es algo bidireccional, ¿no? Es decir, muchas veces no significa que todas las lesiones vayan a progresar a cáncer anal. Muchas veces displasias leves o incluso moderadas o severas pueden revertir. De hecho, se habla que... Bueno, se habla de una tasa de progresión, según un estudio en 2018,
que hablaba de un 2% de las lesiones AIM3 desarrollarán un carcinoma invasivo anal, ¿vale? Por lo que es lo mismo un 9,5, casi un 10% a los 5 años, ¿vale? ¿Y cómo llegamos al diagnóstico de estas lesiones? Pues primero lo más sencillo de todos, un tacto rectal. Si bien es cierto, estos suelen ser lesiones asintomáticas, planas, que no tienen, que no son palpables, pero a veces podemos encontrar signos indirectos como presencia de condilomas y demás que nos pueden hacer sospechar que puedan haber también este tipo de lesiones o incluso pues, palpar induraciones que ya no te hablan de displasias anal, sino que te hablan de que pueda haber ya un desarrollo a cáncer, ¿no? La siguiente estrategia que tenemos es realizar citologías, ¿no? A través del cepillado del cáncer, del canal anal, recogemos células que al análisis citopatológico pues nos puede demostrar ya cambios a nivel celular que nos puedan hacer sospechar de que hayan lesiones ya presentes, ¿no? Y por último, pues las anoscopias, que son las que realizamos nosotros directamente, visualizando el canal anal, la mucosa, cambios, patrones, cosas que nos puedan llamar la atención para realizar biopsias y acabar diagnosticando esta de displasia anal, ¿no? Este es un poquito el esquema que hacemos nosotros, el algoritmo que realizamos. Hacemos citologías anales a todos los pacientes de forma anual. Si esta citología está alterada, con displasias de alto o bajo grado o algún indeterminado tipo ASCUS, realizamos una anoscopia de alta resolución. Si la anoscopia es normal, el paciente vuelve otra vez a sus cribados habituales, pero si aparece una lesión, lo que haremos es realizar una biopsia. A veces encontramos condilomas que lo que hacemos es quemarlos directamente también con infrarrojos, pero si aparece una biopsia, pues ahí si aparece una lesión, la biopsiamos. Y solo en el caso de que salga una displasia de alto grado o AIM2-3, realizaremos también la coagulación con infrarrojos. Y posteriormente a esto, pues el paciente va realizando los controles entre 6 y 12 meses después del tratamiento. Para entender también un poquito esta prueba hay que saber un poquito sobre la anatomía de la región anal y sobre todo a nivel también histológico, porque estamos hablando del último tramo del tracto intestinal, que pasamos del recto, que tiene un epitelio columnar, a una zona perianal de piel normal, ¿no? Entonces, entre medio hay una zona de transición, ¿no? Que pasamos de un epitelio columnar a un epitelio escamoso, ¿vale? Que es alrededor de la línea dentada aproximadamente, y es aquí donde el virus del papiloma se encuentra cómodo para realizar también, ¿no? Su infección y los cambios que este provoca, ¿no? Pues en esta región realmente donde nos tenemos que fijar, y con el aumento de la anoscopia pues iremos mirando todos los cambios que veamos, ¿vale? Entonces primero lo que hacemos es introducir una anoscopia, obviamente. Ponemos una gasa empapada en ácido acético al 5% y después de 2 minutitos volvemos a introducir el anoscopio y miramos dentro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Hay diferentes patrones y diferentes imágenes que nos tienen que llamar la atención, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos, en esta imagen, tenemos la tinción con ácido acético, lo que nos tiene que llamar son zonas donde haya zonas acetoblancas, ¿no? Digamos que lo normal es ese color rosita, rosáceo de la mucosa normal, pero luego veremos zonas más resaltadas por blanco, con diferentes punteados o estriados, ¿no? Que nos tienen que llamar la atención. Entonces, si le ponemos luego la solución con Lugol, lo que hace es aquellas zonas sospechosas no tiñen, ¿no? Y los vemos luego negativas, ¿no? Es decir, esta zona más blanquecina y el resto de la mucosa pues sí que nos ha teñido, y eso denota que es una mucosa normal. Entonces, en este caso, pues esta zona nos llamaba la atención y al biopsiarlo pues demostraba una displasia de bajo grado, que en un principio estas no las tratamos porque tal como comentamos muchas veces pues acaban regresando, y en las próximas citologías puede salir controles normales. En un principio no son tratables.
Tenemos más casos, como por ejemplo aquí, que vemos también una zona de punteado. No sé si veis bien con las luces. ¿Sí? Se ve bien. Vale. Vemos también una zona de punteado y estriado, ¿no? Aquí pues está también a llamarnos la atención, la biopsiamos y aquí informaba de una displasia de alto grado, de una IN2 que bueno, pues procederíamos a posteriori a tratarla con infrarrojos. Aquí tenemos otro tipo de lesión, es una lesión quizás más pequeñita, más delimitada, algo sobrelevada, también con un punteado, ¿vale? Que esta, pues también a biopsiarla resultaba de una IN2, aunque es más pequeña, más localizada, pues bueno, también más sencilla de tratar y estas pues con infrarrojos en un principio quedan tratadas. Aquí tenemos otro tipo de lesión, veremos como unos vasos ¿no? sanguíneos más tortuosos, también una zona más blanca, que al teñir con el UOL tiñe parcialmente, no queda tampoco del todo blanca, pero bueno, esta zona también se trataba de una IN2. Luego a veces podemos ver otro tipo de lesiones. Esto no es un condiloma, es una papila hipertrófica, que es habitual verlas en el ano. Eso no tiene ningún tipo de patología, pero sí que si nos fijamos en la superficie se ve también cierto piqueteado, ¿no? Incluso alguna zona medio un poquito nodular, que resultaba una IN1 y en un principio realizando seguimientos pues ya no sería necesario tampoco de tratar. Y hay veces que podemos encontrarnos otro tipo de lesiones. Aquí vemos ya una lesión un poquito más sobrelevada, cerviforme, ¿no? Con esto que sangra, es friable, ¿no? Esto de hecho ya nos llamaba la atención al hacer el tacto rectal porque estaba ya indurado, ¿vale? Y esto ya se trata de un caso de carcinoma escamoso, ¿vale? Que esto es, pues, esto es lo que tenemos que intentar evitar, pero que a veces pues podemos encontrárnoslo, ¿no? También lo podemos ver, por ejemplo, en la región perianal, ¿vale? Sin introducir el anoscopio, pues también podemos a veces ver lesiones de este tipo. Aparentemente es una fisura anal, pero que al paciente no le duele. Cuando lo tocas está indurada. Los bordes también tienen un aspecto así con ese piqueteado, ¿no? También al biopsiarlo, pues este paciente también tenía un carcinoma escamoso, ¿vale? ¿Cómo realizamos la biopsia? Utilizamos estas pinzas, que son pinzas que utilizan los endoscopistas para biopsiar también pólipos y demás, ¿vale? Que es una micropinza muy pequeñita, coge unos milímetros de tejido, con eso es suficiente para realizar los diagnósticos y que el paciente realmente no nota un pequeño pellizco y poca cosa más. Y este sería el tratamiento que hacemos con infrarrojos. Esta pistola de infrarrojos que vemos arriba, pinchamos primero con anestesia local, que esto va muy bien porque al pinchar con anestesia local, obviamente para que no les duela luego, pero ya nos hace un abón que expone bien la superficie de la lesión y así se puede tratar también con más facilidad. Los infrarrojos realmente hacen una quemadura muy superficial, no es profunda, no llega mucho más allá, son de 1,5 milímetros de la superficie, que en principio engloba bien las lesiones. Entonces, realmente esto es una estrategia, o sea, llevamos muchos años haciéndolo, ¿no? Pero es útil esta estrategia para prevenir el cáncer anal. Pues hasta ahora tenemos varios artículos que han estado publicados. Este es uno nuestro dentro de la tesis de Boris, ¿no? Que publicamos toda nuestra experiencia durante 10 años, que inicialmente de una población inicial de más de 3.300 pacientes a los que se les propusieron formar parte de un screening y a otros que lo rechazaron. En torno a un 54% de ellos finalmente entraron dentro del screening y durante 10 años pues analizamos lo que había pasado, ¿no? En estos dos grupos de pacientes, de estos dos, vimos que en aquellos que habían participado en el programa de screening, finalmente se habían diagnosticado dos pacientes con un cáncer escamoso anal, ¿no? Ambos eran hombres que tenían sexo con hombres.
Y en el otro, sin embargo, pues se iban a diagnosticar 8 pacientes. 4 que eran hombres que tenían sexo con hombres, 2 que tenían sexo con mujeres y 2 mujeres, viendo las incidencias realmente pues, más elevadas en el caso de los pacientes que no entraban dentro de un programa de screening, ¿no? Eran seguidos, pero no quisieron participar en el programa de citologías y de anoscopias. En este sentido también el estudio que nos comentaba también el doctor Sirera, que es un estudio que se realizó ahora en Estados Unidos, que recientemente ha sido publicado con los resultados, que todos estamos esperando bastante. Es un estudio también donde había una rama de tratamiento, de diferentes tipos de tratamiento. Terapias, pues nosotros utilizamos infrarrojos, pero pueden coagularse también con electrocauterio, ablaciones con ácido tricloracético, ¿no? No analizaban todos los tipos de tratamiento. Y luego otra rama donde no eran tratados, eran seguidos activamente, pero no se trataban estas displasias, ¿no? Entonces, en se llegaron a introducir casi 4.500 pacientes, dentro de los cuales, en aquella rama de tratamiento, en los pacientes que fueron tratados por displasia anal, hasta 9 pacientes, bueno, no sé, se ve aquí, 9 pacientes progresaron a cáncer anal, ¿vale? Y en aquellos que no habían sido tratados, estamos hablando de 21 pacientes, ¿vale? 21 pacientes que tuvieron cáncer anal, ¿vale? Que lo tenemos aquí representado, ¿no? Aquí encontramos unas incidencias mayores también a nuestro estudio, pero lo importante es ver esto, ¿no? Este detalle de aquí, ¿no? Que de 173 por 100.000 habitantes año, dentro del grupo de tratamiento, se puede reducir hasta un 57% realmente. En el grupo de tratamiento era mucho mayor esta incidencia. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito para concluir, ver que realmente este screening pues sí que tiene su sentido, que es factible y que es útil, ¿no? Para reducir el cáncer anal. Obviamente no hace, lo que aquí intentamos es prevenirlo, pero esto como en otros muchos screenings no pretendemos evitarlo del todo, ¿no? Tanto en el screening de cáncer de mama, de colon y demás, nunca es cero, ¿no? O sea, tenemos también diagnósticos en la rama de tratamiento, pero lo importante es que lo reducimos, ¿no? Que la terapia de watch and wait, es decir, no hacer nada, simplemente observarlos, pues realmente esto no es una acción justificable, viendo esta reducción. Que todos estos pacientes necesitamos un seguimiento estrecho, ¿no? Hay que ir haciendo pues eso cada año, les vamos haciendo citologías, les vamos haciendo las anoscopias, porque realmente ahí es donde tiene el sentido, ¿no? Y sin embargo, pues cuando ya hablamos de tratamiento, de qué tipo de tratamiento utilizar, que aquí no he metido hoy mucho en esto, no hay un consenso tampoco sobre cuál utilizar. Muchos grupos tienen experiencia con el electrobisturí y quemarlos, porque al fin y al cabo también es la opción más fácil, barata y sencilla de utilizar. Nosotros tenemos mucha experiencia con el infrarrojo. Y realmente, pues al final es el tratamiento a elegir es un poco el que cada unidad tiene su mayor experiencia, ¿no? Y esto es un poquito todo. No sé si tenéis alguna preguntita. Muy bueno. Lo primero, felicitarte por las diapositivas, está muy bien. Y he visto que las hiciste tú de mano. Sí, exacto, sí. Es que están firmadas por él. Son magníficas. Sí, muchas imágenes son de la tesis propia, que las había hecho yo. Son brutales, ¿eh? Son brutales. Sí. Dan un toque también ahí. Y es muy didáctico. Muy didáctico. Aprovecho para recomendar la página divulgadora de contenidos de Instagram del Dr. Corral. Ahora les pasaremos esto. Que apoya muchas ilustraciones y que... Bueno, Javi es una persona que está muy activa con esto y creo que poco a poco se está volviendo un referente en todo lo que es tratamiento de patología anal. Y solo quería hacerte una pregunta. En este momento, el problema que tiene el ANCHOR es que ellos hacían un estudio randomizado y hacían cribaje cada 6 meses
hacían anoscopias cada 6 meses. Es algo que no es asumible por ningún No, claro. sistema sanitario público. Y nosotros lo que hacemos es hacer una citología y vemos que tenemos tasas similares de reducción de cáncer anal, pero si no pudiéramos tener una cobertura de todos los pacientes, ¿a quiénes recomendarías priorizar? Porque ahora en nuestra corte lo que nosotros encontramos es que todos los pacientes que tenían menos de 200 CD4 de Nadir eran los que habían desarrollado un cáncer anal, pero en el ANCOR no tienen estos mismos resultados. Los pacientes con un Nadir bajito no son los que tienen más cáncer. Entonces, ¿tú sabes algo más de esto del Nadir de CD4 en los pacientes que desarrollan cáncer? No, respecto a esto no, tampoco te sabría decir ahora, mucho más. Pero claro, también la población, ¿no?, que más se beneficiaría, también esto es en función, también hay muchos otros grupos que se enfocan en otros, solo en hombres que tienen sexo con hombres, VIH y demás. Nosotros hacemos a todos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y luego también habría que hablar también a lo mejor de la edad, ¿no?, que se benefician más pues aquellos de mayores de 35 o 40 años. Probablemente los fumadores también, ¿no? O sea, claro, esto también es en función, son programas también caros y demás, ¿no?, que se tienen que poder asumir. Y, hombre, dentro de esto, pues probablemente aquellos pacientes mayores de 40 años, ¿no?, que tienen sexo anal habitual, pues quizás probablemente sean los que más se beneficiarían también de ello. Esto es vuestro estudio de... No, ya solo para preguntar el papel de la vacuna cuando ya tienes lesiones establecidas. Pues es muy buena pregunta. Realmente sí que se recomienda también la vacuna para todos los pacientes, en realidad. O sea, realmente la eficacia de estas vacunas muchas veces no es, obviamente no es ni del 100%, ¿no? Lo que vemos es que se reduce a veces la carga de enfermedad, ¿no? O sea, son pacientes que, sobre todo los que más se lo recomendamos, aquellos que vienen cada año y hacen una IN3 y otra vez displasia de alto grado y displasia de alto grado. Entonces, una vez a veces se ponen la vacuna, lo que vemos que, bueno, a lo mejor no cada año, pero cada 2 años y hacen una IN1, luego hacen una IN3, ¿no? O sea, reduce un poquito esa carga de enfermedad, ¿no? La vacuna no es curativa, es preventiva. No, claro. El virus lo puedes tener uno, pero la vacuna lleva 9, te previene de los otros. Si has hecho condilomas, igual te previene hacer nuevos condilomas. También es importante utilizar el preservativo, pues si pones la vacuna y no lo utilizan, pues se infectan. También pueden tener displasia anal pacientes que nunca han hecho sexo anal, mujeres y heteros. Por eso hay que intentar que todo el mundo pase por el cribado. Es importante porque a día de hoy muchos pacientes que vienen a la unidad desde hace años aún no han pasado por el cribado. Y eso sería muy importante que deberíamos hacerlo. Y otros, a raíz del COVID, muchos se perdieron en la rueda del control y entonces cuando vengan a vuestras consultas deberíais mirar o preguntar cuánto tiempo, mirar en la historia, ¿no?, cuánto tiempo hace que no se hace una citología para volverlo a meter en la rueda, ¿no?, que pidan en la secretaría nuevo día y hora para una citología. Si no, ellos se despistan y aparecen, algunos de ellos aparecerán de aquí 5 años con un cáncer. Sí. Y realmente con el COVID sí se perdió este seguimiento con el tiempo que estuvimos en este. Podríamos hacer 1.200 citologías al año y 400 anoscopias. Y ahora pues hacemos menos porque no nos llegan menos, ¿no? Hay que resaltarlos. Y cuando se pierde, por ejemplo, ya que tiene pues eso, una IN3 o una IN2 y ha pasado mucho tiempo y no se ha llegado a hacer la anoscopia por múltiples motivos, ¿merece la pena repetir la citología o ir directamente a la anoscopia? Podría hacerse sí, otra citología. Se puede hacer ambas. O sea, hacer la citología y... Igual se ha curado. Por eso. Espontáneamente. Pero directo a la anoscopia mejor. Teniendo en cuenta también los falsos negativos que tiene la citología, hacer una anoscopia sería también bien pensado. ¿No? Porque muchas veces una citología, a lo mejor te sale una IN1 o no te sale nada y realmente aún tiene esto. La vacuna son 3 vacunas en 6 meses, cada una de ellas vale 170 euros. La Euge tenía una pregunta. No, de vuestro trabajo, que tenía una duda, ¿no? Y no desconozco bastante el tema, pero has dicho que hay bastantes factores que pueden influir, aparte de haber el papiloma, ¿no?, en que haya una progresión a carcinoma y demás. Entiendo que debe haber otros factores que también
tienen impacto en esa progresión. Bueno, sí, obviamente también, sí, claro. Lo digo porque en nuestro estudio habéis hecho dos grupos, uno los que siguen el seguimiento y otro los que no quisieron hacer el seguimiento. Sí. Ya tuvisteis en cuenta que, claro, los que no quieren hacer seguimiento seguramente son gente que se cuidan menos, que ya tienen algunos de estos factores, ¿no? Más en ese grupo que tuvisteis en cuenta. Exacto, con su... Sí, hicimos un propensity score y ajustamos los resultados por todas estas variables. Entonces, por el momento hay muchas dudas sobre los factores que hacen que una persona tenga mayor... A ver, de los tres grupos que hay, los hombres que tienen sexo con hombres son como 100 veces más probable, 100 veces más de probabilidad de tener un cáncer anal respecto a una persona que no está infectada por el VIH. Entonces, lo que nosotros vimos es que casi todos los pacientes que desarrollaron un cáncer tenían el papilomavirus 16 detectado en la biopsia. Todos los pacientes a los que teníamos datos sobre su nadir tenían un nadir menos de 50, ya ni siquiera menos de 200. Pero no teníamos datos sobre alcohol, no teníamos datos sobre tabaco. Y lo que hicimos en el momento de ajustar los dos grupos, fuimos eliminando también pacientes que no tuvieran un seguimiento regular de por lo menos 6 meses. Entonces intentamos depurar lo máximo que pudimos nuestros dos grupos. Hicimos un propensity score ajustando por todo lo que podíamos ajustar. Y la verdad es que sí nos salió esto, y de hecho fue la primera corte que demostró la eficacia del método de screening. Bueno, una pregunta, pues no lo recuerdo Bueno, de sí. cuando ustedes hicieron el análisis de la corte, los agentes físicos y químicos que en ocasiones se asocian a algunas prácticas sexuales por vía anal, No ¿tienen alguna relación o no las hemos visto. No no la evaluaron o no les salió? no teníamos esa información. No tenían esa información. No teníamos esa información. Sí, por la lavativa, ese tipo de cosas que juguetes. Lo que es interesante ahora, Xavi, es nosotros, y Guillermo, nosotros tenemos mucha experiencia con infrarrojos, pero y si se rompiera el aparato de infrarrojos, porque no hay, ¿no? Este aparato ya no lo están produciendo. ¿Se podría hacer con electrobisturí el tratamiento? Dolerá más todavía. No, tampoco, no demasiado. El problema es que a veces hace sí que una corriente eléctrica que sí que nos dan un poquito más, pero tampoco una pequeña. No, que a veces notan como un pinchazo un poquito más esto. Pero que se ha convertido en un cachondeo. Pero bueno, que es mínimo. El tabaco sí que el tabaco dificulta mucho la eliminación del virus. Es muy importante que dejaran de fumar. Pero eso, tanto en el cuello uterino como en el ano, se ha demostrado que dificulta. Entonces, en heterosexuales bien controlados, ¿estarían indicados privado? Sí. ¿O no? Los heteros también deberían pasar, porque más de uno tiene condilomas y tiene displasia. Sí. Hombre, hayas visto a nivel anal, hasta el 50% tiene Con tanto de gente papiloma. con otra, aunque no haya penetración, y se infecta el virus, pasa dentro del ano. Por secreciones. Tiene el cuello uterino, se le pasa al ano, aunque nunca han hecho sexo anal. Y a veces tiene más prevalencia en el ano que en el cuello uterino. O sea, en cualquier VIH Se debería ofrecer. Hay que explicarle, porque claro, los heteros pues, dirán que ellos nunca han tenido sexo anal y que esto que no van con ellos. Si no se le explica, no vendrán. Nosotros de 8 casos diagnosticados en la unidad, 2 eran heterosexuales. Hay que explicarles. Si dices, mira, te voy a enviar una consulta que te mirarán. Llegan allí, no saben a qué vienen, nadie les ha dicho nada, mal rollo. ¿Ya? Tienen que ver un poco de Hombre, las primeras, yo digo, ¿sabes a qué vienes? No ya empezamos. Realmente sí, es paciente que es bastante complicado a veces de explicarle el por qué estás haciendo esto. Cuando empezamos con el tema, claro, más difícil aún. Ahora ya están como muy adiestrados, ¿no? Casi. Entran ya casi ya se bajan los pantalones. Claro, muchos piensan, es una ITS, ya quién ha sido el culpable, quién me la... ¿no? Y realmente siempre tienes que explicarnos, hace mucho tiempo. Lo tengas hoy no quiere decir que va a pasar, que está contigo ahora, igual hace 10 años, y lo tienes ahí, no se te ha ido y hoy te da la cara. Y el que quiere estar contigo hoy no lo tiene, y se lo has pasado tú.
Ahora que hablas de las ITS, nosotros derivamos todos los pacientes de la cohorte de VIH, pero los usuarios de PrEP que ven los compañeros ITS, pues los deberíamos mandar también, ¿no? Es que VIH negativos en principio no tienen indicación de hacer un screening. No, VHs no. no. Negativos no. VIH no, ¿eh? VIH negativos no tienen indicación de hacer. Eso Pero si hay hombre que tiene sexo con hombres, ¿Qué? Sí. si tiene sexo con hombres, Tienen más riesgo, pero no Tienen mayor riesgo Una pareja de de desarrollar VIH, cáncer anal, obviamente, sí. Pero hasta hoy en día no están, bueno, yo te digo, en muchos hospitales también de la zona únicamente se ofrece a homosexuales VIH positivos. O sea, quiero decir, es cuestión de recursos. claro que es Esto eso, pero es beneficio, pero Claro, Exacto, estaría bien pero que estaría bien hacerlos, sí. Es como la vacuna Eso es otra de tesis, papiloma en sí. las niñas y, ¿no? que habría- Muchos pacientes de dermatología te los envían a nosotros que son VIH negativos. Bueno, si ya te lo envían, ya te lo puedo. Y que fuera las cohortes de PrEP, además, que son gente que está muy seguida, al final es gente muy a riesgo, ¿no? Entiendo. Otro tipo de pacientes que también... ¿Estudios de esto? No demasiado, no demasiado.